Bueno, vamos a leer un texto muy conocido que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Es cuando el Señor Jesús, después de resucitado, después de que ha vencido a la muerte, se presenta una vez más, ya resucitado, y en este caso se presenta, bueno, a algunos de sus discípulos, ¿vale? A algunos de sus discípulos. Juan, capítulo 21, del 15 al 19. Hoy recordamos que, efectivamente, como decía Asun, el día más grande de la historia, porque celebramos que el Señor Jesús resucitó, que Él ha vencido la muerte. Y como ella decía, nosotros iremos detrás, porque Él ha abierto el camino, ¿verdad? El otro día veíamos la película La Última Cena de la serie de The Chosen y fuimos al cine. Y luego Zulma nos escribía que le emocionaba aquello cuando veía a Jesús entrar en Jerusalén y la gente con las palmas, con las ramas de olivo, tirando los mantos a sus pies, ¿no? Y la verdad es que pone los pelos de punta, ¿no? Porque le da mucho realismo. Y luego hablábamos de que, jolín, ¿cómo será el día que estemos todos en la presencia del Señor? A lo mejor no tendremos ramas de palmas como aquí, ni tendremos mantos, pero ¿cómo será poder entrar a la mismísima presencia del Señor de una vez y para siempre, ¿no? Eso yo creo que no... Es difícil de explicar porque ninguno lo hemos vivido hasta ahora. Así que, pero bueno, sí, el Señor ha resucitado. Y aquí vemos uno de esos encuentros que el Señor tiene una vez que ha resucitado. Juan, capítulo 21, del 15 al 19. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces, alimenta a mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: entonces, cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Y por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: alimenta a mis ovejas. Cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías, pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otra persona te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esta manera iba a honrar a Dios y cómo de esta manera iba a honrar a Dios. Después le dijo a Pedro: sígueme. Después de que sepultaran al Señor Jesús, algunas de las mujeres que le habían estado siguiendo, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, Salomé y algunas otras, después de que le meten en la sepultura, le entierran, estas mujeres van a preparar enseguida el ungüento con el que tenían que ungir el cuerpo de Jesús. Era la costumbre. Lo que pasa es que no les daba tiempo. Empezaba la Pascua y no había manera de poderlo hacer. No se podía trabajar, cada uno se tenía que retirar, en fin. No voy a entrar en esos detalles. El tema es que a la mañana, cuando termina la Pascua y a la mañana siguiente, o sea, el domingo por la mañana, muy temprano, cuando ellas van precisamente para esto, para ungir el cuerpo del Señor, estas mujeres, dice que cuando llegan ven la piedra quitada, ¿no? Habían corrido la piedra donde habían metido a Jesús, en esa cueva que sellaban con una piedra. No quiero entrar en todos los detalles, quiero ir avanzando un poquito, ¿vale? Y dice que la tumba estaba vacía, así que María Magdalena inmediatamente sale corriendo y va a contarle esto a los discípulos. Las otras mujeres que se habían quedado atrás ven a 2 ángeles que les dicen que Jesús ha resucitado, que vayan y se lo digan también a sus discípulos y a Pedro. Y que además vayan a Galilea, donde él se va a encontrar con ellos. Cuando María Magdalena le cuenta a los discípulos lo que ha pasado, porque es la primera que llega, claro, Pedro y Juan salen corriendo y llegan al sepulcro. Juan llega primero, no se atreve a entrar, llega Pedro detrás, entra, efectivamente aquello está vacío.
Y dice que Juan cree en su corazón y que luego ellos se marchan. Imagino que van a donde estaban el resto de los discípulos. Y en esto que llega María Magdalena, y ella sí entra y ve la tumba vacía y dice que estaba triste, ¿no? Y que lloraba, que de alguna manera sentía también miedo por todo lo que estaba pasando. Y entonces ve a dos ángeles también, a dos varones con unas vestiduras resplandecientes, y le preguntan que por qué llora. ¿Por qué estás llorando? Y María, sí, efectivamente, lloraba. Y ella oye, ¿no?, que la llaman. Bueno, ella ve a Jesús, pero no le reconoce. Ella cree que la persona que está ahí es el que cuidaba del jardín, era el jardinero, el que estaba cuidando aquella zona. Y le pregunta que dónde han llevado el cuerpo de Jesús, que dónde lo han llevado. Y cuando Jesús le llama por su nombre, ella se da cuenta de que no es el jardinero, que es Jesús que ha resucitado. Ella es la primera que ve a Cristo resucitado, María Magdalena. Es la primera. Reconoce al Señor Jesús. Y ese mismo día, Jesús se le aparece a Pedro a solas aparentemente, según podemos leer en Lucas 24 al 34, y también como dice Pablo en 1 Corintios 15:5. Días más tarde, y después de haberse presentado varias veces a sus discípulos, primero a los 10, luego a los 11 cuando ya estaba Tomás, a los que iban de camino a Emaús. Bueno, el Señor se apareció varias veces, pero después de varios días y de varias veces, el Señor se aparece a sus discípulos. Dice que estaba Pedro, que estaba Andrés, Juan, Jacobo, Tomás y dos discípulos de los que no da el nombre. Posiblemente no era de los apóstoles, sino eran otros dos discípulos de los muchos que seguían al Señor Jesús. Y es ahí donde nos vamos a detener, ¿vale? En esa historia junto al mar de Galilea. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de Pedro si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera sido de Pedro si el Señor Jesús no hubiera resucitado? ¿Y qué hubiera sido de Pedro si el Señor Jesús no tiene esta conversación que tiene con Pedro como acabamos de leer? Si el Señor Jesús no hubiera dedicado un tiempo, un momento para hablar con Pedro como se tomó ese tiempo esa mañana, ¿qué hubiera sido de la vida de Pedro? Me gustaría que reflexionáramos sobre lo que pasa aquí en esta mañana, esa mañana temprano, alrededor de un fuego y de un desayuno. Ahí dice que, y no estaban comiendo sushi ni cosas de esas raras, no, estaban comiendo pescado, pero pescado asado, bien, y además lo hizo el Señor Jesús, así que tenía que estar divino, ¿vale? Tenía que estar buenísimo. Y aunque no lo dicen los textos, yo sí lo sé. Habían papitas arrugadas, había un poquito de mojo picón también. No lo dice, pero se sabe. Un buen pescado sin papas arrugadas y mojo picón, no, creo que no. ¿Vale? Nos vamos a detener en ese tiempo cuando el Señor Jesús 3 veces le pregunta a Pedro si le ama, porque 3 veces Pedro le había negado. Conocemos la historia, ¿verdad? Justo como veíamos el otro día en la película, durante la última cena, el Señor les advierte a sus discípulos y dice, no, yo me marcharé, tal, no me abandonaréis, no, ninguno te dejaremos. Sí, y Pedro dice, no, aunque estos desgraciados te dejen, yo voy a seguirte hasta el final, daré mi vida por ti, ¿no? Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente, Pedro le negó 3 veces, ¿verdad? Así que 3 veces le pregunta el Señor Jesús a Pedro si le amaba. Ellos están pescando toda la noche, terminan de pescar, no habían cogido nada, y el Señor Jesús allí, ellos no le reconocen, estaban allí en la orilla, ya había hecho la fogata, tenía algún pescado que no sabemos de dónde lo sacó, y él les pregunta que qué tal había ido la pesca, y dice, no tendréis nada, ¿verdad? Y además lo dice como un tono un poco negativo, no negativo en el sentido sino una pregunta en plan, no habéis cogido nada, ¿verdad? Con lo que podamos comer un poquito de pan, aunque él ya tenía allí el pescado, un poquito más, ¿no? Algo más para poder compartir. Y dice, no hemos pescado nada, y les vuelve a decir que tiren la red otra vez, ¿no? Al lado derecho de la barca. Y lo hacen y cogen una buena pesca de nuevo, ¿no?
como había pasado ya al principio, como leemos en los evangelios, como el Señor, después de que estuvieron pescando toda una noche y no habían cogido nada, les dice que tiren la red. Y Pedro dice, bueno, te vamos a obedecer, en obediencia a ti lo haremos, pero llevamos toda la noche pescando y no hemos cogido nada. Ese es el momento en el que el Señor Jesús llama a Pedro y a Andrés para que sean sus discípulos. Conocemos la historia, ¿verdad? Pues se repite algo muy parecido aquí. Y entonces Juan, que es muy avispado, se da cuenta y dice, ostras, este es el maestro. Y Pedro, tan impulsivo como siempre, dice que agarra el manto, se tira al agua, habrían como unos 90, 100 metros y llegan nadando hasta la orilla. Y en esto que llegan los otros, les cuesta sacar la barca porque la barca está llena de peces de nuevo. Se repite lo de la pesca milagrosa. Y nadie le pregunta a Jesús, todos saben que está allí, pero están todos como, un poco cortados, ¿no? Un poco cohibidos. Le daba apuro preguntarle, pero vamos, era claro que era el Señor Jesús. Y vuelve a decirles, ¿tenéis algún pescadito más y tal? Y Pedro va corriendo a la barca, coge el pescado y bueno, pues supongo que lo habrán limpiado y lo habrán preparado, ¿no? Así que, bueno, ahí están en Galilea y dedicándose a lo que ellos saben. Y no están aquí por desobediencia, no están aquí por, en mi opinión, no están aquí porque no tenemos nada que hacer en la vida. Era su manera de ganarse la vida. Tenían que comer y tenían que alimentarse. Y además el Señor Jesús les había dicho que fueran a Galilea. Algunos dicen que fueron allí porque perdieron la fe, tenían que haber seguido en el aposento alto. No, es que el Señor Jesús les dijo que fueran a Galilea, porque el Señor Jesús quería tener un encuentro allí con ellos, ¿no? Así que allí estaban. Y esto es donde vemos esta conversación que sirvió para que Pedro fuera restaurado por el Señor Jesús y además restaurado delante de las otras 6 personas que estaban allí. No es algo que ocurre a solas, es algo que ocurre en ese pequeño grupo de discípulos junto con Jesús. Y el Señor le dice, ¿me amas? Es lo primero que el Señor le pregunta a Pedro. Es eso, si le ama. Y además le dice, ¿me amas más que estos, que los discípulos que estaban allí? Pedro le había dicho que aunque los demás lo abandonaran, él nunca lo haría. Aunque estos desgraciados te abandonen, yo voy a seguir contigo hasta el final. Yo sí que te voy a amar. Y si tengo que dar mi vida por ti, la doy. Claro, el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque él de alguna manera se había puesto incluso por delante del resto de discípulos. Pedro dice que sí, que le quiere. Pedro dice, te quiero. Lo sabes. Pero ya no se atreve a decir, te quiero más que estos. Pedro va bajando un poquito el listón. Dice, sí, Jesús. Sí, Señor, sabes que te quiero. Pero lo curioso de esto, bueno, lo veremos, ¿no? Pero lo curioso es que el Señor le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, te quiero. Y ahora veremos el matiz, ¿vale? Ahora veremos el matiz. Y tampoco presume de lo que sería capaz de hacer por el Señor Jesús en un futuro. Señor, te fallé, pero esta vez no te voy a fallar, voy a ir otra vez. No. Pedro, como digo, ha bajado un listón. Ha bajado un listón. Ya no presume de lo que hará por Jesús en un futuro. Pedro reconoce que Jesús sabe lo que hay en su corazón. Ya le había predicho lo que iba a pasar. Había predicho incluso que le iba a negar. Yo no te puedo esconder lo que hay en mi corazón. Tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Así que cada vez que Jesús le pregunta a Pedro si le amaba, porque lo vuelve a preguntar una segunda vez, el Señor Jesús emplea una palabra que es agapao. Es como si le hubiera preguntado, Pedro, ¿me agapao? Pedro, ¿me amas? Y ese agapao es una forma de amar muy, muy, muy especial. Es, por ejemplo, la que vemos en boca del Señor Jesús en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera agapao Dios al mundo, que ha dado su vida por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que nadie se pierda. Cuando el Señor Jesús habla de los mandamientos y dice que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, utiliza la misma palabra. Tenemos que agapao a Dios y agapao al prójimo como a nosotros mismos. O cuando ve al joven rico que dice que le amó, aquel que incluso no quiso dejar las cosas por seguir a Jesús, aunque se sabía todos los mandamientos y Jesús lo amó y dice que agapao a ese joven rico. O cuando dice que amó a Marta y a María, utiliza la misma palabra, agapao. Es un amor especial, distinto. Es un amor incondicional, sacrificial, desinteresado, intencional.
Es un amor que decide amar y amar hasta las últimas consecuencias. Que busca el bienestar del otro sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero Pedro responde de otra manera. Pedro responde siempre con fileo, que es amar a un amigo, ¿vale? Amar a un hermano también, sentir algo por alguien, sentir cariño. Es un amor más afectivo y emocional. Si me permitís, es un escalón por debajo de agapao. Es un amor interesante, pero no es agapao, es fileo. Entonces vemos que Jesús le dice, Pedro, me agapao, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que fileo. Tú sabes que fileo. No llego a ese nivel. Pedro había bajado el listón. Pedro había bajado el listón. Él sabía que le había fallado al Señor Jesús. Está un escalón por debajo, pero en ese momento es lo único que Pedro puede ofrecer. Fileo, Señor. No hay otra. Y la tercera vez que el Señor Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, usa el mismo verbo que Pedro. Ya no dice, Pedro me agapao, le dice, Pedro me fileo. ¿Me amas de esta manera? Y eso dice que entristeció a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús lo había confrontado y Pedro tuvo que enfrentar la realidad, ¿verdad?, de su propio corazón. Yo creo que de alguna manera, paso a paso, a través de esta conversación que el Señor Jesús tiene con Pedro, pero que son testigos los otros 6 que están allí, paso a paso Jesús le estaba quitando las caretas a Pedro. Lo estaba desarmando de alguna manera. Y mientras le restaura, mientras el Señor Jesús está tratando directamente con el corazón de Pedro y haciéndole ver su propia realidad, dice que, o le encomienda, cuidar de otros, que también Él pueda restaurar a otros. Cuídalos, discipula a mis seguidores. El otro día veíamos la película La Forja, muy buena película, muy interesante, ¿verdad? La veíamos el viernes por la tarde aquí. Y veíamos lo que era un ejemplo práctico de lo que es el discipulado. Y es verdad que este señor, el empresario que coge a este chaval por quien nadie daba un duro, y empieza a trabajar con él, empieza a discipularle, lo hace desde todos los puntos de vista. Si os acordáis, le enseña incluso hasta cómo tiene que saludar, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que buscar de Dios. Le da un repaso, o sea, es todo un abanico, ¿verdad? No solamente se ciñe a ciertas cuestiones del A y B y C del Evangelio, sino le enseña lecciones de vida. Todo desde el punto de vista de lo que la palabra del Señor enseña, sí, por supuesto. Pero es un trato integral. Y no solo es este hombre, sino que los de la Forja, todos aquellos que estaban allí, aquel grupo también en diferentes momentos trataban con este chaval. Es a eso lo que de alguna manera lo que el Señor estaba haciendo con Pedro, pero también lo que el Señor de alguna manera al decirle que cuide de mis corderos o de mis ovejas, le estaba diciendo también a Pedro que tendría que hacer. Ante la primera pregunta y la respuesta de Pedro, el Señor le dice, alimenta a mis corderos, es decir, a las ovejitas, las recién paridas, y que necesitan una atención especial. El Señor utiliza diferentes palabras. Primero cordero y luego oveja. Porque es lo que le responde la segunda vez, después de que Pedro le dice que sí, que le quiere, no que le ama, sino que le quiere. Aquí en la segunda ocasión el Señor Jesús le ordena que cuide de las adultas, de las ovejas que son más maduras, de las adultas. Y cuando le pregunta por tercera vez, mezcla un poquito las dos cosas. Porque la primera dice alimenta, la segunda dice cuida, y aquí dice alimenta otra vez, pero ya no a los corderos, sino a las ovejas. Es como si fusionara, ¿verdad?, las dos respuestas anteriores. Alimenta, dedica atención también a todas las ovejas, no solo a los corderos, a los corderos y a las ovejas. Es como si de alguna manera el Señor estuviera estableciendo un orden, es decir, encárgate de mis seguidores, desde el más pequeño hasta el más grande, desde que empieza su camino en la fe hasta que siga adelante. Es como si de alguna manera nos estuviese encargando a nosotros de discipular, y el discipulado dura toda una vida. Cuando empezamos con nuestros primeros pasos en la fe, hasta que nos presentaremos delante de la presencia del Señor. Es todo un proceso. Y el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, de alguna manera, acompaña a mis seguidores durante todo este proceso, durante toda su vida.
porque es lo que el Señor hace también con todos y cada uno de nosotros. Creo que Pedro durante su vida había tratado de ocultar sus propias carencias. Y tal vez esas carencias él las había disfrazado de alguna manera, ¿verdad? A través de esta situación que Dios le permite vivir a Pedro, porque el Señor pudo haber evitado a Pedro y mira, Pedro, déjate de rollos. Y haberle explicado, yo qué sé, haberle dicho, no, sabía que le iba a negar y pudo haber evitado esa situación de alguna manera. Pero el Señor Jesús permitió que Pedro estuviese allí. El Señor Jesús permitió que Pedro viviese esta experiencia, porque formaba parte de una experiencia vital para Pedro. Como a veces también nosotros tenemos que vivir experiencias vitales que nos marcan. Vivimos situaciones en la vida donde nos vemos desarmados por completo y no nos queda otra cosa, o sea, no nos podemos esconder delante de Dios. Somos lo que somos. Y Dios de alguna manera permite, el Señor Jesús permite que Pedro viva esta experiencia, porque era fundamental como experiencia de vida para él. Era una herramienta que Dios podía utilizar para discipular, para enseñar, para tratar con el corazón de Pedro, como Dios también hace con nosotros cuando vivimos situaciones que realmente nos marcan. Dios permite esas situaciones para tratar con nuestro corazón. Dios permitió vivir a Pedro esta cuestión, la negación, porque demostró que Pedro no era quien creía que era. Pedro trató de esconder la brecha entre quien él proyectaba ser y quien era realmente. La imagen que quería dar. A veces escondemos nuestras carencias, nuestras vergüenzas, con orgullo, con vanagloria, con perfeccionismo, con control obsesivo, incluso tratando de controlar a los demás para que no sobresalgan, no sea que yo me quede en evidencia. Hay tantas maneras de poder esconder nuestras propias heridas, nuestras propias carencias. Y yo creo que de alguna manera Pedro había tratado, a través de ser un tío impulsivo, de carácter, que era muy fluctuante también. El tipo había, justo antes de negar al Señor Jesús, había sacado la espada y le había cortado la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, cuando en Getsemaní van a arrestar al Señor Jesús. Pero un poquito antes se había quedado dormido. Cuando dijo, yo te seguiré hasta el final y daré mi vida por ti. Y el Señor se retira aparte a orar y dice, acompañarme, velar conmigo. El Pedro se queda frito. Era como muy fluctuante, ¿no? Pero a la vez era muy impulsivo. Tal vez tratando de tapar o disimular sus propias carencias. En medio de toda esta conversación, el Señor le dice algo interesante. ¿Por qué le dice esto? En medio de todo esto. Le dice que, de alguna manera, le da a entender a Pedro que al final, mira, al final Pedro, sí que vas a morir por mí. Al final sí que vas a morir por mí. Cuando eras joven, te vestías, en Juan 21, 18, cuando eras joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás los brazos y otra persona te vestirá y te llevará por donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a entender o darle a conocer qué tipo de muerte o con qué tipo de muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Es como si le estuviese diciendo, tu compromiso y tu amor será tal, Pedro, a pesar de lo que estás viviendo ahora, a pesar de lo que me acabas de decir, a pesar de la experiencia que has vivido, tu compromiso y tu amor por mí serán tal que llegarás incluso a morir por mí. Y sabemos por la tradición que efectivamente Pedro murió crucificado en Roma, ¿verdad? ¿Qué aplicación tiene todo esto para nosotros también? Vemos que Jesús ayuda a Pedro a salir de su vergüenza. Jesús le pregunta a Pedro si le ama, pero, ¿sabéis? Yo creo que Dios conoce el corazón de Pedro. Y sabía lo que había allí. De hecho, Pedro se lo dice, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le está preguntando a Pedro si le ama, pero creo honestamente que quien más estaba manifestando amor en ese momento era Jesús. Jesús era el que más amor estaba manifestando, en este caso por Pedro, en aquella mañana. Era Jesús quien realmente estaba amando a Pedro. Y lo interesante aquí, para que a Pedro no le quede ninguna duda de que sigue contando con él, de que le ama, es que le dice, sígueme. Como ya le había dicho en su momento,
mucho tiempo atrás. Sígueme y te haré pescador de hombres. Le llegó a decir en su momento. Y aquí le dice, sígueme. Hay tal sanidad. Este encuentro con Jesús produce tal sanidad en la vida de Pedro, que Pedro no tiene ningún problema en que esto se sepa. Él lo cuenta, tal vez como parte terapéutica para su propia vida. Pedro, cuando le dice a Marcos que escriba el Evangelio, porque sabemos que el Evangelio de Marcos es algo que Pedro dictaba y Marcos escribía. Cuando le dice que escriba, le dice que incluya esta historia, que podría ser una historia vergonzosa. No la historia de esta conversación, sino la negación. Pedro no esconde que había negado al Señor Jesús. Así que hay tal sanidad en su vida que no tiene ningún reparo en confesarlo, en decirlo públicamente para que todo el que lo lea lo conozca, lo sepa. Y tal vez, vete tú a saber qué, si incluso de alguna manera Pedro, al decirle esto a Marcos, también estaba ayudando a que Marcos pudiera ser restaurado. Porque ese mismo Marcos es el que en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, a las primeras de cambio les deja tirados, porque se cree que no está a la altura, por las circunstancias que sea, abandona el barco y los deja tirados. Y tal vez el propio Marcos también necesitaba de alguna manera restauración. Y tal vez el confesarle esto en esa conversación privada, los dos, cuando Marcos estaba escribiendo todo esto, tal vez hablaron de eso. A mí me gustaría creer que sí. Y que todo esto también formó parte del proceso de restauración de la vida de Marcos, porque sabemos que el Evangelio de Marcos fue escrito después de ese primer viaje misionero de Pablo. Cuando confiaba más en sí mismo, Pedro había dicho que estaba dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús. Pero en ese momento no tenía ni idea, Pedro no tenía ni idea de lo débil que realmente era. Ahora allí a la orilla del mar, en Galilea, en torno a una fogata y a un buen pescado, con un espíritu mucho más humilde, mucho más quebrantado, sin caretas, escuchó al Señor Jesús prometerle que algún día tendría el valor suficiente como para incluso morir por él, ¿verdad? Y Jesús, antes de que Pedro dijera que jamás le negaría, le había dicho durante la última cena, como antes decíamos, que, mira Pedro, vas a fallar, y me vas a negar, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. El Señor había dicho que todos le iban a negar, que todos le iban a abandonar, pero aquí está hablando en singular, para que tu fe no te falte, tu fe. Oró en singular, y yo creo que lo que realmente el Señor Jesús tenía en mente era precisamente la post-negación. Yo creo que Jesús, cuando estaba orando al Padre y rogándole que no le faltara la fe a Pedro, estaba pensando en esa situación traumática que Pedro iba a vivir. Y cuando hablo de situación traumática no solo me refiero a la negación, sino a lo que Pedro tuvo que vivir después, enfrentando su vergüenza y su propia realidad. Le dice, aún en medio de ese dolor, aún en medio de ese tiempo oscuro, yo ruego al Padre para que tu fe no te falte. Y el Señor tiene ese encuentro donde, a través de las preguntas, a través de esa conversación, restaura la vida de Pedro. Jesús le dice que después de esa dura prueba, con el poder del Espíritu Santo y con su ayuda, le está diciendo en Lucas, no solo será restaurado, sino que además podrá fortalecer a los hermanos, a los demás creyentes. Esa experiencia fue fundamental para él como discípulo y también para enfocarle como el mentor de futuros discípulos. Pedro, mucho tiempo después, teniendo en cuenta que el Señor Jesús había... Mira, Pedro, Jesús le dice a Pedro, mira, Pedro, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Zarandearos como a trigo, en plural, pero para que tu fe no falte. Y digo que seguramente estaba pensando el Señor Jesús en ese momento de oscuridad en la vida de Pedro, ¿no?
Y mucho tiempo después, cuando Pedro ya ha sido restaurado, sanado, y escribe una de sus cartas en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 8, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo cuando leí esto, para mí cobró mucho más sentido todavía. Teniendo en cuenta la experiencia de Pedro, teniendo en cuenta la oración de Jesús al Padre por la vida de Pedro, digo, Señor, tú has restaurado a este hombre sin lugar a dudas. Porque Él mismo está transmitiendo este conocimiento, esta vivencia, esta experiencia personal a todos aquellos que eran discípulos, que eran seguidores del Señor Jesús. Y fijaros, la restauración se da en un contexto de un grupo pequeño, en torno a una fogata y a una comida, a un desayuno. Qué importante es la comunión. Qué importante es poder estar todos juntos. Sí, el Señor Jesús restauró a Pedro delante de los demás para que de alguna manera los demás pudieran ser conscientes de que a pesar que había fallado, el Señor la había restaurado. Pero qué importante es el poder estar juntos, ¿verdad? Qué importancia tiene la comunidad o esos grupos pequeños donde de alguna manera podemos mostrarnos también vulnerables, o deberíamos poder demostrarnos tal y como somos, vulnerables. Es toda una lección que el Señor Jesús nos está dando aquí, porque el Señor Jesús se lo pudo haber llevado aparte. De hecho, luego se van a caminar y Juan le sigue y el otro dice, ¿y qué con esta también? Pero en ese momento, cuando el Señor le plantea todas estas cuestiones, están los otros 6 delante. ¿Por qué Juan, el apóstol Juan, añade esta última parte? Cuenta esta última historia de Pedro después de que él ya ha terminado su evangelio. ¿Alguien puede leer los 2 últimos versículos del evangelio de Juan, capítulo 20? Con voz de trueno. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Prácticamente Juan está cerrando aquí su evangelio. Estas cosas se han escrito para esto. Y prácticamente está terminando lo que tenía que decir. Pero ¿por qué luego abre otra vez un nuevo capítulo y añade esta historia de Pedro? Porque es el único que la comenta, lo de esta conversación allí en el mar de Galilea, en la orilla de la playa. ¿Por qué? Yo creo que lo hace para de alguna manera subrayar ante la iglesia que Pedro había sido totalmente restaurado. Para que nos quedara claro a todos que Pedro había sido tratado y sanado por el Señor Jesús, para que no nos quedara lugar a dudas. Ese discípulo amado que era Juan, ese discípulo que siempre estaba tan cerca del Señor Jesús y tan cerca de Pedro, porque después incluso en el libro de los Hechos vemos que iban juntos a todas partes, ¿verdad? El Señor había confrontado a Pedro y Pedro había sido sanado, había sido restaurado. Jesús también nos confronta a nosotros y también oró por nosotros el Señor Jesús. El Señor Jesús oró por ti. Juan capítulo 17. Cuando estaba orando por los discípulos, para que también su fe no faltara, para que el Señor los sosteniera, para que fueran uno como el Padre y Él eran uno, estuviesen unidos los discípulos. Y si no, solo te ruego por estos, te ruego por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, el Señor Jesús estaba orando también por nosotros. Y yo creo que también el Señor Jesús ora para que nuestra fe no falte. Para que aún en los tiempos de oscuridad que pueden llegar a nuestras vidas, esos momentos de crisis, que el Señor permite para sanar, para tratar con nosotros, para sacar a flote nuestras carencias o las cosas de nuestro carácter que tienen que ser sanadas y restauradas. Cuando el Señor permite eso, lo hace para que nosotros, primero, que nuestra fe no falte y que podamos también ser sanados y restaurados. Oró por nosotros. Y amar a Dios, hermanos, implica, como vemos aquí con Jesús, amar al prójimo. Amar a Dios implica amar al prójimo y hacer discípulos.
Amar a Dios implica amar al prójimo y hacer discípulos. Tomar nuestra propia cruz y seguir al Señor. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que tal vez tengamos que dejar a los pies de la cruz? ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que nos están robando nuestra fidelidad al Señor? ¿Qué se está llevando nuestro tiempo? ¿Qué está robando nuestras fuerzas, nuestros pensamientos? ¿Qué está impidiendo que nosotros podamos decirle al Señor Jesús, sí, te amo, Señor, con mis carencias, pero te amo? Pedro tuvo que ser confrontado y el Señor Jesús también nos confronta a nosotros. ¿Hay algún vicio en tu vida? ¿Hay algún lazo? ¿Hay alguna carencia? ¿Hay algún problema? ¿Hay algo que de alguna manera está estorbando tu relación con el Señor? ¿Algo que impide que tú estés a cuentas con el Señor como Pedro terminó estando a cuentas con Él? ¿Hay algo que tal vez en esta mañana tengamos que rendir delante del Señor? ¿Cómo estamos conduciendo nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras lealtades? ¿Cuál es nuestra fidelidad? ¿Con qué tipo de amor estamos amando nosotros al Señor? El otro día veíamos en la película algo interesante, ¿no? No me acuerdo cómo era, pero le venían a plantear al chaval que fuera una fuente, no un sumidero, ¿verdad? Porque la fuente da y el sumidero traga. Y de alguna manera el Señor también nos llama a nosotros a ser fuente, a no tragar siempre yo, el centro yo, mis cosas, mis intereses, mi tiempo, mis historias, mis placeres, lo que me... Saquemos el foco de nosotros, pongamos el foco en el Señor, pongamos el foco en los demás en el buen sentido, porque el Señor nos llama a todos y a cada uno de nosotros a cuidar y apacentar a sus corderos y a sus ovejas. Pero, ¿qué tenemos que rendir delante del Señor nosotros en esta mañana? ¿Qué te impide ser discípulo? ¿Qué antepones al Señor? ¿Qué impide no solo que tú seas discípulo? ¿Qué te está impidiendo discipular a otros? Dedicarle tiempo a otras personas. La tendencia humana es quedarnos estacionados allí donde nosotros hemos vivido un momento, una experiencia buena o mala que de alguna manera nos ha marcado y no avanzar hacia lo siguiente. El Señor Jesús nos está enseñando el camino. No podemos quedarnos ahí postrados. Hemos fallado, hemos tropezado o hemos descubierto aquí cosas en nuestra vida que no están bien. Hermano, no te quedes ahí. No te quedes en esa experiencia, por buena o por mala que haya sido. Porque además he vivido una buena experiencia y a vivir de las rentas. No. El Señor quiere más de nosotros. El Señor lo quiere todo de nosotros. Como decía alguien una vez, el Señor no quiere ser el primero en tu vida, ni el segundo ni el tercero. Decía, si nosotros decimos, Señor, sé el primero en nuestra vida o sé el primero en mi vida, mañana posiblemente pasa a ser el segundo. El Señor quiere serlo todo en nuestra vida. Porque entonces nuestra vida tendrá sentido. El Señor nos dará un propósito, una razón de ser. Cuando realmente descubrimos para qué nos quiere el Señor. Que no es otra cosa que ser sus discípulos. El Señor quiere sanar tu corazón en esta mañana. Tal vez sabes que necesitas rendir algo delante del Señor. Tal vez sabes que hay algo que no está bien. Tal vez no estás administrando bien tu tiempo, tus energías, tus fuerzas. Tal vez no estás cumpliendo con el propósito que Dios te ha encomendado de ir y a otros y hacer discípulos y trabajar con esas personas allí donde estás. Tal vez la vergüenza, tal vez no estás negando al Señor Jesús delante del sumo sacerdote, pero de alguna manera por tu forma de actuar o de comportarte le estás negando delante de otras personas. Y el Señor Jesús te dice esta mañana, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me ha agapado? ¿Cuál es nuestra respuesta? El Señor no nos condena, hermanos, y no estoy aquí para condenar a nadie, estoy aquí para animaros, porque de verdad merece la pena seguir a Jesús. Merece la pena rendir nuestras vidas completamente delante del Señor. Tomar nuestra cruz y seguirle. Y tomar nuestra cruz es dejar a un lado todo aquello que es un estorbo, todo aquello que es un impedimento, para que, como decía el autor de Hebreos, podamos correr con libertad
la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Yo te invito a que puedas orar, ahí en silencio. No vamos a cantar, no vamos a tocar. Me gustaría que simplemente tomáramos unos minutos para, a solas, tú con el Señor, puedas pensar y reflexionar acerca de tu vida, de cómo estás, de si hay algo que tienes que rendir, si hay alguna herida que tienes que sanar. Que vengas delante del Señor tal cual eres. El Señor Jesús, cuando salió de las aguas después de ser bautizado, oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, de quien me siento orgulloso, de quien me siento complacido. Jesús no había empezado ningún ministerio, Jesús no había hecho ni un solo milagro, Jesús no había hecho nada todavía. Pero fijaros lo que le dice el Señor: este es mi Hijo, a Él le amo y me siento orgulloso de Él. A veces nosotros queremos validarnos a través de lo que hacemos. Hermanos, y no se trata de validarnos a través de lo que hacemos. No, quiero orar mucho, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, para de alguna manera, como Pedro, sentirnos realizados. A través de nuestras... En fin. No, nosotros servimos, hermanos, no para sentirnos validados, sino desde la validación que Dios nos da como hijos amados que somos. Dios te ama. Os lo digo en el nombre del Señor a todos y a cada uno de vosotros en esta mañana. Dios te ama. Dios está contigo. Dios no ha apartado su vista de ti ni un solo momento. Dios tiene un propósito claro para tu vida, que nosotros, que el acabar la obra que un día comenzó en ti. Una obra de sanidad, de transformación, de restauración, aunque a veces para eso nos tenga que meter en el taller donde hay cosas que nos van a doler. Pero todo forma parte del proyecto de Dios, del propósito de Dios para tu vida, de transformarte en un discípulo dispuesto a darlo a todo por el Señor. Pero a veces tenemos que desconstruirnos primero para que el Señor nos pueda construir después. ¿Me hago entender? Nos tiene que desarmar. Pablo decía: me desvisto de este viejo hombre para ser revestido del nuevo. Dios te ama. Dios tiene un propósito claro para tu vida. Dios tiene palabra de bendición para tu vida. Y no voy a decir aquí declaro, no, yo no declaro nada, ya está declarado en la palabra del Señor. Es tiempo, este es el tiempo para estar a cuentas delante del Señor. Tomamos un tiempo para orar y tal vez para reflexionar. Y si quieres que oremos por ti, si quieres que levántate, ven aquí o levanta tu mano o ve al lado de alguien que tengas con confianza y dile: ora por mí, ora por mí. Este es un tiempo en el que, como Pedro que estaba delante de los amigos y del resto de discípulos, sí, aquí está, no estamos a solas, pero también el Señor está aquí en medio de nosotros. Como allí en aquella mañana, en aquella orilla, en la playa con Pedro y el resto de discípulos. Oremos al Señor.